Las almas tenemos un instinto natural de buscar lo divino, de crecer, de evolucionar, de entender las cosas, de comprendernos a nosotros mismos. Entonces, este impulso que tenemos dentro de volver a regresar a ser Dios, pues es el que nos ha llevado a crear todas las religiones que existen en el mundo. ¿Qué son las religiones? Pues las religiones son intentos humanos por alcanzar lo divino, intentos humanos por retomar o regresar a lo divino, intentos humanos de fundirse nuevamente con lo divino. Estos son las religiones, son intentos, y como todo intento, pues en algunas veces habrá fallas, otras veces serán más certeros, otras serán más precisos, pero bueno, siguen siendo intentos. Esto pasa también, pues obviamente, con todos los libros y todas las escrituras que están detrás de estas religiones, que simplemente son las interpretaciones y los modelos que se van haciendo a lo largo de la historia y por diversas culturas sobre Dios. Aquí empezamos con uno de los principales problemas, que los ateos siempre dicen que ellos simplemente son ateos de un Dios más que tú y piensan que tú eres nada más creyente de un Dios y ateo de todos los demás dioses. A mí esto se me ha hecho absurdo. Yo considero que todos los dioses son realmente diferentes interpretaciones del mismo Dios. Es decir, todos hacen alusión al mismo arquetipo, al mismo principio original y fundamental que está detrás de las cosas, que da orden, y a la explicación final. Entonces, todas las religiones se refieren al mismo ser, solo que cada una lo interpreta de manera diferente. Algunas lo interpretan como Tao, otras lo interpretan como Shiva, otras lo interpretan como Brahma, otras como Alá, otras como Yahvé, otras como Dios y otras tantas versiones de los nombres que le ha puesto el ser humano a este mismo fenómeno, a este mismo ser, a este mismo Dios. Entonces no es que yo tenga un Dios y crea que mi Dios es verdadero y de los demás es falso. En todo caso, yo podré decir que mi interpretación de Dios considero que es más aproximada, más precisa que la aproximación de otros, pero yo no digo que Brahma no exista o que Brahma sea falso, o no es que yo no crea en Brahma. Simplemente Brahma es un modelo acerca de Dios. Considero que Brahma tiene muchas ventajas y muchas propiedades superiores, por ejemplo, al Dios de los católicos, pero también considero que el Dios de los católicos, la versión o el modelo del Dios de los católicos, también es muy superior a Brahma en algunos aspectos y en algunos sentidos. Entonces no es que yo esté negando otros dioses o que yo diga que todos son dioses diferentes, separados e independientes como quieren hacer creer los ateos, que esto es absurdo. Simplemente está Dios, es un fenómeno muy grande, están todos los hombres acá abajo intentando ver a Dios, pues algunos se aproximan más, otros se aproximan menos, otros van en sentido contrario, pero finalmente todas las civilizaciones, todas las culturas, pues tienen este instinto natural de intentar alcanzar a Dios. Y así es como van haciendo las escrituras sagradas, pues como la Biblia, como el Corán, como los Vedas, como el Popol Vuh, etcétera, etcétera, como el Tao Te Ching. Entonces, ¿qué son estos libros? Estos libros hay que tomarlos literal, hay que tomarlos como verdad absoluta, revelada, donde cada punto y cada coma está exactamente donde debe estar. Pues obviamente no. Nuevamente son intentos humanos, son de inspiración divina. ¿Qué significa que sean de inspiración divina? ¿Qué es lo que inspira al ser humano a alcanzar lo divino? Es ese estímulo, es ese impulso que te lleva a alcanzar lo divino. Entonces todos estos tienen este intento, este deseo de alcanzar lo divino, pero que sean de inspiración divina no significa que todos alcanzar lo divino o que cada cosa que diga alguno de estos va a alcanzar lo divino. Otra tontería de los ateos es que dicen que tienes que leer la Biblia para volverte ateo, que leer la Biblia es lo que más fácilmente te vuelve ateo. Pues es una estupidez, deberían decirlo. Para ser ateo tienes que ser un fundamentalista bíblico. Si eres un fundamentalista bíblico, un exagerado y un fanático, es cuando te vuelves ateo. Porque bueno, deberían ver los comentarios que ponen algunos ateos en mi canal, donde ponen citas bíblicas. No hay nada que me dé más flojera que una cita bíblica. Pero bueno, se supone que son ateos, se supone que no creen en la Biblia, y pues andan diciendo y aprendiéndose todos los versos, todos los salmos, todas las cosas, simplemente para atacar a Dios a través de la Biblia, lo cual es la cosa más absurda, más babosa y tonta que he visto en los comentarios. Pero bueno, lo que te lleva al ateísmo es el fundamentalismo bíblico, el fanatismo bíblico y la creencia de que la Biblia, todo lo que dice debería ser cierto. Porque realmente muchos cristianos, muchos católicos, pues entienden que no es tan así, no es tan literal. Entienden que no puedes descontextualizar. Por ejemplo, si la Biblia da un consejo sobre economía,
pues te dará un consejo sobre economía de hace 2000 años, pero no se basa en la economía actual, que se basa en petróleo y otras cosas. Si te da un consejo sobre la comida, por ejemplo, sobre comer puerco o no comer puerco, pues era un consejo muy útil hace 2000 años, pero ellos no conocían ni los refrigeradores, ni los conservadores, ni otras muchas cosas. Entonces, ciertamente no todo lo que diga la Biblia de hace 2000 años o más tiempo, pues puede aplicar a tus tiempos. Debes entender que hay cosas que ya son obsoletas y que aunque eran buenos consejos en alguna época, en otra época no van a ser buenos consejos. Entonces, empezando por ahí, pues no puedes tomar todo literal. Es absurdo, es tonto tomar todo literal. Es tonto ser un fundamentalista bíblico. Luego también, recordando que pues la Biblia fue escrita por personas piadosas, por personas de fe, no significa que realmente todo lo que dijeran estuviera en lo correcto o estuviera en lo cierto. Tampoco eran historiadores, tampoco eran, muchos ni siquiera sabían escribir, más bien eran narraciones que se pasaban de boca en boca, y ya sabemos qué pasa cuando una narración pasa de boca en boca, pues que se va distorsionando hasta que finalmente alguien pues atrapa eso y lo escribe, pero obviamente pues ya tiene varias pues modificaciones, varias interpretaciones, y pues se distorsiona un poco el hecho. Entonces, por ejemplo, imaginen que yo soy un marinero de hace 2000 años, que una vez salí en mi barco, nos pusimos a jugar cartas y de repente nos agarra una tormenta. Como yo soy una persona de fe, pues interpreto que es un castigo de Dios. Es que íbamos en el barco muy contentos, todo iba muy bien, era una mañana normal, nos pusimos a jugar cartas y nos agarra una tormenta. Entonces, pues yo interpreto que Dios se enojó porque estábamos jugando un juego de azar, estábamos jugando cartas, y entonces nos mandó la tormenta. Y entonces, pues sufrimos y todo, pero finalmente logramos sobrellevar la tormenta, y cuando llegamos a casa decimos, pues es que cuando yo iba viajando Dios se enojó con nosotros porque nos mandó una tormenta y por andar jugando cartas, pero afortunadamente pudimos sobrevivir, nos perdonó y no vamos a volver a jugar cartas. Pero eso es una interpretación mía. O sea, Dios no tuvo nada que ver aquí en este asunto, pero como persona de fe lo puedes hacer. Si yo lo escribo, entonces 2000 años después una te lo va a encontrar y va a decir, ¡ah, qué terrible! ¿Ya vieron este Dios? Te pones a jugar cartas y quiere hundir tus barcos. ¡Qué malvado, qué horror, qué espantoso! Entonces, pues obviamente es una tontería. No todo lo que escriban o lo que digan las personas tiene que ser tomado tan literal. Por ejemplo, yo podría interpretarlo diferente. Yo podría decir que íbamos, bueno, soy un marinero, estábamos de viaje, íbamos a entregar unas mercancías, nos pusimos a jugar barajas y entonces nos agarró una tormenta. Pero yo tuve tanta fe que Dios nos perdonó y finalmente pues logramos vencer a la tormenta y llegamos bien. Entonces yo escribo eso en mi libro. Entonces 2000 años después alguien lee, ya vieron, si tienes fe, entonces Dios te ayuda y te hace que puedas pasar las tormentas sin ningún problema. Entonces es el mismo hecho. Hay un marinero, hay un recorrido, hay un viaje, hay una tormenta. Finalmente la tormenta no destruye el barco y tú llegas bien, pero uno lo interpretó como un castigo divino y que tienes que pues dejar de jugar cartas, y otro lo interpretó como que si tienes fe Dios te quita las cosas. Entonces cuando lo plasman en la Biblia y 2000 años después lo quieren interpretar, pues si lo quieren interpretar literal, pues se me hace una tontería, porque esto poco tiene que ver con una teología profunda, esto poco tiene que ver con una reflexión más allá, sino que es algo como muy interpretativo, muy básico del ser humano. Entonces la Biblia pues está llena de muchas de esas cosas. Simplemente, por ejemplo, antes, pues obviamente el ser humano apenas estaba en este planeta, entonces empezaba a repartirse las tierras. Entonces antes había muchas conquistas, muchas peleas por territorio. Bueno, todavía actualmente, pero antes muchísimo más. Entonces todas estas batallas por territorios pues hace que hubieran muchas guerras. Entonces obviamente todas las civilizaciones querían tener a Dios de su lado. Entonces todos decían, es que Dios me protege a mí en contra de los otros. Entonces cada vez que apoyaba tu causa, pues tú decías que era la causa de Dios. O sea, Dios quería que yo atacara a ellos, Dios quería que yo atacara a los otros. Pero realmente no es que Dios haya bajado y diga, tú ataca a ellos, tú ataca a los otros. Igual cada vez que ganabas, pues interpretaban, no, es que Dios estaba a nuestro favor. Y cada vez que perdías, no, es que de alguna manera ofendimos a Dios y por eso perdimos. Entonces estas son cosas políticas humanas, estas cosas son interacciones humanas, son por territorio, son por mantener ciertas ideologías, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, pero no es que realmente Dios bajara y le dijera a uno la instrucción de atacar al otro. Porque vamos, Dios, si Dios es este ser omnipotente, este ser capaz de pues, pensar todo el cosmos entero y todas las realidades, todo el universo,
pues es obvio que si quisiera desaparecer un ejército, es más, si Dios quisiera, pues desaparecería todo este universo en un segundo. O sea, las así y ya no hay universo. Entonces, obviamente, si puede desaparecer todo un universo, pues podría desaparecer un ejército. Si realmente no quisiera que un grupo de humanos estuviera en un lugar, pues los desaparecería. O ni siquiera tiene que desaparecerlos. Podría simplemente cambiarle su mentalidad y hacer que todos se juntaran. Entonces es absurdo que piensen que un Dios omnipotente y todopoderoso pues tengan que andar pidiendo que otros peleen sus batallas y eso. Obviamente Dios no interviene en estos asuntos humanos, estos son inventos de los humanos. Y la Biblia pues está lleno de estos inventos humanos porque son intentos por entender quién es Dios, qué pretende Dios, si Dios está a nuestro lado, si Dios apoya lo que nosotros creemos, si nosotros debemos creer en ciertas cosas o no. Y bueno, otra de las tonterías es que muchos ateos dicen que pues el Antiguo Testamento Dios era muy malo, era muy primitivo, era muy violento, y que ya más adelante, conforme fue evolucionando el Nuevo Testamento, pues Dios ya se volvió más bueno, más buena onda, más amigable, más accesible. Entonces, pues, ¿qué es más factible? Que realmente Dios haya sido malo, tonto, primitivo, vengativo y después haya cambiado, o que más bien el ser humano antes era más primitivo, más tonto, más bélico, antes luchaba más por territorios y por eso su interpretación de Dios era más bélica, más vengativa, más de conquista, y más adelante, conforme el ser humano se volvió más civilizado, pues también mejoró su interpretación de Dios y por eso vio un Dios más amoroso, un Dios de otra manera. Pero entonces es eso, no es que es el ser humano, son las visiones del ser humano las que cambian a lo largo del tiempo. Entonces la Biblia, el Corán, los Vedas, el Tao Te Ching son libros que debes de tomarlos literalmente, cada punto, cada coma. Pues obviamente no. Entonces la Biblia, el Corán, los Vedas, el Tao Te Ching y todos esos son libros que tienes que tirar a la basura porque todos dicen puras tonterías. Pues claro que no, debes tomarlo como lo que son intentos por alcanzar lo divino, debes leerlos, debes escucharlos y debes ver qué parte de ellos sí te llevan a lo divino y qué parte de ellos no te están llevando a lo divino. Entonces intenta más o menos ver qué es lo que sí aplica más a una divinidad de belleza, de amor, increíble, de magnificencia y qué cosas no, entonces vas quitando. Entonces es bueno conocer, por ejemplo, y leer la Biblia, porque simplemente es conocer tu historia. El que no conoce su historia, pues está condenado a tropezar con la misma piedra varias veces. Entonces es bueno conocer tu historia, pero no significa que entonces tengas que creerte o seguir actuando según esa historia. Tú conoces tu historia para superar esa historia, para ver los errores de la historia. Porque ni siquiera, por ejemplo, muchos cristianos y eso consideran que el rey David era perfecto. Ellos mismos se dan cuenta que él pecó y, bueno, pecó entre comillas y cometió muchas tonterías y todo. Entonces la Biblia no se trata de que sigas todos esos ejemplos, sino de que los superes. No de que tomes todo eso literal como literal y bueno, sino como que veas que de eso pues realmente sí aplicaba y que de eso es puro relleno y pura basura que no tiene que ver con una teología profunda, sino con simples interpretaciones de, yo interpreto que a Dios no le gusta que juegue cartas, o yo interpreto que si tienes fe va a desaparecer la tormenta. O sea, hay cosas más profundas acerca de Dios que simplemente andarse poniendo a hacer tormentas o enojarse por cartas o andar provocando guerras cuando él mismo tiene el poder pues de ganar cualquier guerra o desaparecerla sin hacer absolutamente ningún esfuerzo. Dios tampoco necesita intérpretes y Dios tampoco necesita mandaderos, más bien son los seres humanos, o sea, no es que Dios vaya y diga tú interprétame de esta manera, sino que es el ser humano el que intenta proponer a Dios, es el ser humano el que intenta entender los mandatos de Dios e intenta seguirlos, pero realmente no es que Dios baje, que Dios tenga planes y designios y que obliga a las personas a hacer cosas, sino más bien las personas somos libres y con esta libertad pues a algunos nos gusta interpretar a Dios, nos gusta ver qué hay detrás de toda esta realidad que estamos viviendo, pero pues cada vez que alguien te diga es que Dios me dijo que hiciera esto, es que Dios me dijo que hiciera aquello, es que Dios me mandó a darte un zape, es que Dios tal, pues lo más probable es que simplemente esté inventando y esté diciendo puras tonterías. Si realmente Dios quisiera darle un zape a alguien, pues simplemente se lo daría y ya. Entonces, tengan cuidado con todos los que hablen en nombre de Dios, a lo mucho consideren que es la interpretación que tiene esa persona de Dios y de lo que quiere Dios, pero no lo consideren como verdad absoluta. Aquí les voy a poner una pequeña metáfora. Es como si yo digo que tú eres una buena persona, pero que ayer saliste a robar una tienda
Entonces para los ateos solo hay dos opciones: o tú no existes porque es incongruente que seas una buena persona pero robes una tienda, o realmente tú eres malo porque robaste una tienda. Lo que no se les ocurrió a los ateos es que nunca hayas robado una tienda. O sea, es decir, que alguien haya mentido acerca de ti. Entonces los ateos dicen es que él no existe porque dice que es una buena persona pero robó una tienda, entonces es incongruente, entonces él no existe. O dicen, no, pues como él robó una tienda, pues entonces él es malo. Nunca se les ocurrió que tú no hayas robado la tienda. Así pasa con Dios. Cuando alguien dice es que Dios mandó matar a alguien, entonces los ateos dicen, ay, pues es que Dios no existe porque es incongruente que un Dios de amor mate matar a alguien, o Dios es malo porque mandó matar a alguien. Y nunca se les ocurrió que Dios no hubiera mandado matar a nadie, que hayan sido mentiras sobre Dios, que alguien diga que Dios mandó una guerra, que Dios mandó esto, que Dios me dijo que hiciera esto, que Dios ordenó aquello otro. Pues habrá que ver si es cierto o si solo es la persona a la que se lo está inventando. Por ejemplo, todos los que dicen que Dios mandó a hacer una guerra, pues que me muestren el documento notariado, firmado y sellado con el sello del paraíso y con la firma de Dios, donde me diga que Dios efectivamente mandó a hacer esa guerra. Y bueno, pues definitivamente no es Dios el que hace las guerras las hacen los humanos. Pero entonces hay que tener cuidado con todas las personas que dicen obrar o que dicen actuar en nombre de Dios. La religión también tiene derecho a evolucionar, derecho a crecer, derecho a mejorarse, derecho a perfeccionarse. Y eso ha sido así pues a lo largo de la historia. Les ponía que es como los modelos acerca del átomo. O sea, existe algo real que es el átomo y el ser humano pues ha hecho diferentes modelos acerca de este átomo, intentando entender este átomo. Desde Demócrito, que Demócrito ni siquiera podía ver el átomo. El átomo en su tiempo pues era algo invisible porque no tenía los microscopios ni tenía la tecnología suficiente para ver los átomos. Sin embargo, pudo razonar que los átomos deberían estar ahí para que la materia funcionaba pues más o menos como funciona. Es decir, para que con un cuchillo pudieras partir algo, pues debería estar formado como de pequeñas caniquitas para que tu cuchillo pasara entre ellas y pudiera separarlas. Entonces, personas como Demócrito podían ver el átomo, aunque en su tiempo fuera algo invisible, algo inexperimentable, algo muy lejano a lo que podían conocer ya en un laboratorio, pero aún así lo proponían por medio de la razón. Obviamente el modelo atómico de Demócrito pues era muy primitivo, era muy burdo, era muy básico, pues porque no tenía toda esta capacidad. Pero con el tiempo pues surgieron otros modelos, como el modelo de Dalton, de Thomson, el cúbico, de Rutherford, de Bohr, de Sommerfeld, de Schrödinger, como se pronuncie. Entonces la ciencia pues ha ido evolucionando sus modelos acerca del átomo. Ahora, es que hay muchos átomos, es que existe el átomo de Demócrito, el átomo de Bohr, el átomo de Thomson. Pues claro que no son diferentes átomos, todos se refieren al mismo átomo, solo que eran diferentes modelos en cuanto a los átomos. Pasa lo mismo con Dios, no es que Shiva, Brahma, Tao, Dios sean diferentes dioses, simplemente son diferentes modelos sobre el mismo fenómeno que es Dios. Ahora, obviamente los modelos más antiguos, como el de Demócrito, pues estaban muy equivocados en muchas cosas. Por ejemplo, decían que el átomo era indivisible, pero resultó que el átomo se podía dividir, porque de hecho átomo significa indivisible. Esto significa que la ciencia está mal, que el átomo no existe, porque Demócrito hace muchos años dijo que el átomo era indivisible. Pues obviamente no. ¿Qué pasó? Pues que Demócrito tuvo un error, pues él no tenía la capacidad en ese momento, no existía todo el conocimiento para salir de este error. Entonces tuvo un error, su modelo era erróneo, pero no en todo. O sea, que tengas un error en un modelo no descalifica todo el modelo, y mucho menos descalifica al objeto que estás modelando. No por decir es que se equivocó en este modelo, significa que el átomo no existe. Bueno, si se equivocó en esta parte del modelo, el átomo sigue existiendo, pero habrá que hacer mejores modelos. Igual pasa lo mismo con Dios, pues hay muchos modelos acerca de Dios, entonces simplemente hay que ver qué modelo se aproxima más. Obviamente los modelos más primitivos son los que tendrán más errores. Entonces, por ejemplo, si un modelo muy antiguo dice que Dios fomentaba o mandaba a hacer guerras y no aplica, pues entonces no puedes negar a todo el fenómeno Dios solo porque uno de los modelos proponía que Dios era el que estaba haciendo las guerras. Entonces, bueno, si este modelo está mal, ¿qué haces? Pues lo perfeccionas. O sea, no todo el modelo estaba mal, pero esta parte donde decía que Dios
creaba o decía a los humanos que hicieran guerras estaba equivocado, era erróneo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un error en algún modelo? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu modelo del átomo está incorrecto? Porque si es divisible, pues que lo cambies y lo perfeccionas. Haces un modelo donde incluya que el átomo pueda ser más dividido. Si al principio dibujabas que el protón y el neutrón eran muy grandes, casi igual que el electrón, pues bueno, pero si después te das cuenta que son casi pequeñitos y que casi es 95% espacio vacío, bueno, pues ya lo haces. Si al principio dibujas el electrón como una pequeña caniquita que está girando, pues lo puedes representar y te sirve en algún tiempo, pero más adelante te puedes dar cuenta de que tal vez lo debas ilustrar como una nube de posibilidades. Entonces, lo que vas haciendo es perfeccionando tus modelos. Así también va pasando pues con la religión. Obviamente los modelos más antiguos, o sea, por ejemplo los del Viejo Testamento, pues son los que más errores pueden tener, y entre más te vas actualizando, entre más vas a la teología moderna, pues más vas evolucionando, más te vas perfeccionando y puedes ver a un Dios pues más coherente, más racional, mucho más claro, más deísta. Pero así como muchos dicen, es que la ciencia tiene derecho a equivocarse, es que la ciencia tiene derecho a decir que era indivisible y después decir, bueno, estábamos equivocados, sí se puede dividir, es que el neutrón y el protón pensábamos que eran grandes, pero no, resulta que son más pequeños, es que el electrón, más que ser nada más hay una partícula, es una onda partícula en una nube de posibilidades, pues bueno, se va evolucionando. Igual se puede hacer con Dios, con un Dios bélico, con un Dios vengativo y todo, y pueden llegar los teólogos y decir, bueno, es que ese Dios era muy primitivo, era una versión muy primitiva de Dios. Dios no es ni vengativo, ni enojoso, ni nada de ese estilo. Y entonces van poniendo pues modelos cada vez mejores que se aproximen más a lo que intentan modelar. Entonces simplemente las religiones pues son modelos que propone el ser humano acerca de Dios, y cada modelo pues lo escriben en diversas sagradas escrituras donde plasma pues como las propiedades básicas que tiene que tener ese Dios. Y bueno, en esencia pues todas las religiones, cuanto es lo más básico de Dios, son muy similares, pero ya cuando vas entrando a los detalles pues ya empiezan a variar más. Entonces habrá que ver cuál es una mejor aproximación a Dios, recordando que yo no digo que yo creo que mi átomo es el correcto y todos los átomos de los demás son falsos y no existe, yo soy ateo de todos los átomos menos del mío. Pues claro que no, son diferentes modelos. A lo mucho podré decir, pues yo considero que mi modelo del átomo es mucho más explicativo, mucho más completo y te da pues mucho más bases para poder actuar que otros modelos, pero no significa que los otros modelos sean falsos. Los otros modelos intentan también ver al átomo, solo que algunos se equivocan en esto, otros se equivocan en aquello, y a algunos les faltan ciertas cosas, entonces tú tienes un modelo mejor. Así yo también puedo considerar, por ejemplo, con Dios. Yo no digo que mi Dios es el verdadero y de todos los demás es falso. Yo a lo mucho podré decir, claro que tampoco lo digo, pero a lo mucho podré decir que yo considero que mi interpretación, pues considero que es la más interpretativa, la que modela, la que representa y la que explica mejor lo que es Dios. Saludos, besos y abrazos, Archimago.